Bienvenidos a todos. Quiero dar la bienvenida de parte de la Subsecretaría del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Subsecretaría de Deportes. Con muchas ganas seguimos con estos lindos encuentros y estas grandes capacitaciones. Y bueno, hoy nos encontramos con un gran tema y totalmente de actualidad, que es la utilización de datos en la enseñanza y en el deporte. Como siempre, gracias a los que nos siguen capacitación tras capacitación y aprovechan a los disertantes que se suman, que siempre la verdad son profesionales con una gran capacidad y que nos dejan muchísimo conocimiento. En este caso nos acompaña Alejandra Zangara. Ella es doctora en Ciencias de Informáticas, es magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, investigadora, y directora del área de educación a distancia, de la especialización en tecnología aplicada en educación. Y bueno, le agradecemos de parte de la Subsecretaría de Deportes la presencia que hoy tiene ella y su equipo que la acompaña, que ahora lo va a presentar Alejandra. Les agradecemos a todos y saludo a mi coequiper Marta Subeldía, que está por ahí. ¿Cómo estás, Marta? Así también hace un saludo. Y bueno, Alejandra, sin más, te dejamos para que puedas contarnos sobre este tema tan interesante y una experiencia muy linda que van a traer hoy a esta jornada. Así que bueno, lo que les vamos a contar, que vamos a hacer una modificación en lo que como siempre nos venimos manejando. Se va a hacer una exposición primero sobre Big Data, deporte, y 7:30 vamos a iniciar las consultas, así que tienen que apurarse para en el Padlet dejar las preguntas que tengan sobre el tema. 7:30 vamos a empezar a contestar estas preguntas y luego sí vamos a dar otro módulo a cargo de Alejandra también sobre Big Data y educación y vamos a hacer las preguntas en los últimos 15 minutos. Así que hacemos 2 bloques en el día de hoy, preparen las consultas y como siempre las van a dejar en el Padlet, que ahora le vamos a dejar el link en el chat de Zoom. Sí, Marta. No, quería, porque no tenía el audio, pero quería Sí. saludarla a Alejandra y a todo su equipo. Muchas gracias por el aporte que van a hacer a Ciencias, que realmente sé que es muy importante y un buen aporte. Así que, bueno, muchas gracias de parte de la Subsecretaría y de parte de muchos docentes que están acá y no docentes que les interesa muchísimo el tema. Gracias. Muy bien. Ahora sí ahí estás, Alejandra, con gusto, te dejamos todo para vos. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Mayra, muchas gracias Marta, apellido ilustre el de Marta, y ahora van a entender por qué digo apellido ilustre, porque Marta se llama Marta Subeldía, y voy a empezar a compartir rápidamente la presentación que tenemos preparada para hoy. Entiendo que ahí se ve en pantalla grande, ¿se ve bien? Sí, ahí me dice Mirna que sí. Perfecto. Bueno, sí. Muchas gracias Mirna por la presentación. Inmediatamente van a ver que esta presentación, que se llama Utilización de Datos en la Enseñanza y el Deporte, está a mi cargo y parte del equipo de Big Data con el que estamos trabajando en el fútbol amateur del Club Estudiantes de La Plata, del cual formamos parte, tanto yo como comisión directiva, como Javier Duque, que ahí está, bueno, si querés Javier levantar la mano para que te vean, y Alan Yusim Silva, que les cuento así como detalle, para que vean un poco cuáles son los alcances del tema de Big Data, que ahora voy a empezar a explicar de qué se trata. Javier está en Cava, como yo, en la ciudad de Buenos Aires, y Alan está en Menorca, y porque se sintió interesado, interpelado por este tema, y porque trabaja con nosotros en el Club Estudiantes de La Plata, en la mitad de la noche está dedicándonos un rato, así que les agradezco tanto a Javier como a Alan que estén hoy con nosotros en esta presentación. ¿Y por qué digo que tiene que ver con Estudiantes de La Plata? Porque el proyecto que les vamos a contar de Big Data en fútbol es un proyecto experimental que está empezando en el club,
del cual van a hablar Javier y Alan, que tiene que ver con aportar toda la ciencia y todo el conocimiento del uso de grandes cantidades de datos en mejoras para el entrenamiento y el rendimiento deportivo. Esa va a ser la primera parte de la charla. No es solamente teórico lo que vamos a contar hoy, sino que vamos a ir un poquito más allá contándoles a los profesores y a los entrenadores y profesoras y entrenadoras que hoy nos acompañan, cuál es el proyecto que tanto Javier como Alan presentaron al club, que el club usó, que el club está empezando a implementar, y cuáles son las ideas que ya estamos empezando a trabajar. Por eso déjenme, bueno, aquí tienen mi currículum, de hecho, no sé, Mirna, pongo a disposición esta presentación tiene parte teórica y parte del proyecto del club, y la ponemos a disposición para que incluso tengan más datos de cada uno de nosotros. Aquí están los míos, que Mirna lo comentó, los de Javier, que básicamente tanto Javier como Alan vienen del área informática. Javier es ingeniero en sistemas, ingeniero electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, van a ver cuando empiece a hablar que es colombiano, y Alan es licenciado en sistemas de la Universidad Nacional de La Plata, y ambos tienen experiencia y formación en el tema de tratamiento de datos en diferentes posgrados y maestrías. Voy a pasar rápidamente esto para poder meternos en el tema específico, y luego, si alguien tiene algún tema de interés que quiera consultar, en la presentación está mi mail del Club Institucional de Estudiantes de La Plata y el mail del proyecto de Big Data que los chicos van a contar, también de Estudiantes de La Plata. Bueno, como dijo Mirna, vamos a organizar en dos bloques. Un primer bloque que tiene que ver con qué significa Big Data, qué es Big Data en deporte y en fútbol, y una primera parte de preguntas, que más o menos vamos a estar llegando a las 8 menos 20 con este tema, y luego vamos a hacer otra sección de Big Data y educación, y también una sección de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta de Big Data al final, nos quedamos con Alan para responderla, y en las del medio está tanto Alan como Javier. Yo también voy a estar todo el tiempo, con lo cual cualquier pregunta que tengan sobre Big Data en general o Big Data en educación la vamos a poder atender al final. Contarles rápidamente que el área en la cual Javier, Alan y yo trabajamos es un área que se llama Estudiantes Innova, que es una nueva área que está instalada en el club desde marzo de este año, que trabaja o compila todas las estrategias de innovación, proyectos de innovación y ideas de innovación que tiene el club, sobre la base de la metodología, las herramientas y las personas. No voy a detenerme mucho en esto, tenemos 4 áreas: deporte, educación, tecnología y comunidad, y el proyecto de Big Data y deportes está incluido en el área de deportes. Acá tienen un poco el organigrama de proyectos, los voy a pasar rápidamente de largo para meterme en el tema de qué es Big Data. Big Data se refiere a grandes volúmenes de datos que son variados y veloces y que tienen que ser tratados con métodos específicos. Tienen que tener, según dice la teoría, 5B. Grandes volúmenes que cambian rápidamente, o sea que tienen que tener grandes velocidades de cambios. Variedad, o sea, datos que tienen que ver con texto, imágenes, video, audios, bases de datos. Tiene que haber una gran variedad de datos. Esos datos deben ser confiables, y tenemos que tener la seguridad de que el tratamiento de esos datos va a agregar valor a nuestra tarea. Si los datos que la institución, esto puede ser un club de fútbol, una escuela, una oficina, un banco, diferentes tipos de datos cumplen con estas 5B, pueden ser tratados bajo el paradigma del Big Data. Con lo cual, nosotros creímos en Estudiantes que los datos que se generaban, hay 2 proyectos grandes de Big Data en el club. Uno es el proyecto de socios y todos los datos que genera todo el ámbito y la gestión de socios, y otro es el tema de deportes, básicamente instalado en el fútbol amateur. Eso fue lo que Javier, Alan, Lucas y Agustín, que son otros 2 componentes del equipo de Big Data del club que hoy no están, ellos vieron, empezaron a trabajar con el equipo de Innova, presentaron un proyecto el año pasado que se comenzó a instalar y se concretó, digamos, a partir de mediados de este año. Así que los dejo, Javier y Alan, para que cuenten qué es Big Data en el club. Lo último antes de dejarlos.
Fíjense este dibujito que nos parece interesante analizar, para los que son profesores y entrenadores, ambos. A ver si puedo yo marcar con una... No sé si me va a dejar... no sé si me deja marcar con un marcador, pero lo puedo contar aunque no lo pueda marcar en la pantalla. Los datos se generan de manera desordenada y caótica. Fíjense lo primero, datos desordenados, caóticos. Datos cuantitativos, cualitativos, videos, números, textos. Si los ordenamos en una base de datos, empiezan a ser ordenados por color, por categorías de datos. Si los analizamos, nos empezamos a dar cuenta que hay diferentes datos de categorías que además tienen diferente secuencia. Algunos son más, otros son menos, otros son cuadrados, otros son redondos. Si los ordenamos de forma visual, ya empezamos a generar patrones. Y además los podemos explicar con una historia, que es un poco lo que decíamos antes de que entraran todos ustedes en el backstage de la charla. Si les damos una historia, podemos generar una narrativa, un storytelling con esos datos. Lo que hoy seguramente todos ustedes tienen es el punto 1, datos desordenados. Lo que nosotros hacemos en función de la Big Data es poder empezar a categorizar, poder empezar a ordenar visualmente esos datos y darles un valor agregado en la gestión que se basa, que se tiene que direccionar, que tiene que estar conducida por esos datos. Y ahora sí, los dejo a Javier y a Alan para que cuenten un poco qué es Big Data en deporte y qué es Big Data en el proyecto que tenemos en estudiantes. Chicos, yo manejo la presentación, así que Javier, todo tuyo. Me parece que no te podés desmutear todavía, te deberían dejar... Sí, ahí le estoy dando, le estamos dando, a ver. Si querés dejarle a Javier y a Alan, por las dudas que Alan quiere... ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Javier. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por venir, por acompañarnos en este tiempo. Un poco les contamos todo el tema que hemos estado mirando, pues hemos trabajado un poco con el club. El científico de datos, como tal, dentro del tema de Big Data, existe un rol que se llama el científico de datos, ¿cierto? Que es importante para poder entender y poder crear, de acuerdo a la gráfica, a las imágenes que mostró Alejandra en la slide pasada, ¿cierto? Poder dar un poco de orden y encontrar información dentro de la data, ¿cierto? Todos sabemos que en el deporte hay mucha forma de adquirir datos, muchísimo, ¿cierto? Pero si no tenemos gente capacitada para entender qué hay en esos datos y expresar y sacar conclusiones, los datos como datos no nos llevan a nada, ¿cierto? Entonces, inicialmente se dan unos pasos, que es los que vemos en pantalla, que es preprocesamiento, creación de métricas, modelo estadístico y visualización y presentación. Preprocesamiento es un poco generar un orden, ¿cierto? Un orden de los datos, dónde presentarlos, cómo cargarlos, ¿cierto? Posteriormente a esto se crean unas métricas es que queremos medir, ¿cierto? Lo vemos en muchos deportes, con estadísticas, cuando vemos deportes por TV, cuando vemos por radio, escuchamos por radio, perdón, siempre nos hablan de estadísticas, son métricas muy generales, pero son métricas al final, ¿cierto? A partir de ya tener unos datos limpios, unas métricas, podemos crear modelos estadísticos para hacer predicciones, para hacer clasificaciones, para hacer mucho tipo de trabajo, ¿cierto? Y por último, y más importante diría yo, es la visualización y presentación, o sea, poder saber que lo que encontramos, poderlo mostrar a la gente y que les llegue, ¿cierto? Y lo vean bien, ¿sí? Pasa, Alejandra, por favor. Un poco, digamos que esos 4 campos se podríamos llevarlos a estos tipos de trabajos, ¿cierto? Primero, análisis de partidos y rendimiento y preparación para los partidos. Análisis de partidos lo hemos visto mucho, pero de forma muy general, cuando vemos estadísticas, lo que hemos dicho, las estadísticas, cuántos posición del balón, lo trasladamos un poco al fútbol, que es lo que más hemos trabajado, pero no sé, posición del balón, sea en básquet, sea en fútbol, o cuántos puntos ganó un club, un equipo, cuántos ganó el otro, ¿cierto? Rendimiento y preparación es basado en ese análisis de partidos. Bueno, preparemos el siguiente, cómo fue mejor, cómo jugamos mejor, cómo competimos mejor. Si entreno de esta manera, al fin de semana llegamos muy agotados, llegamos mejor, ¿cierto? De esa parte.
Eso lo podemos hacer sea colectivo o individual, ¿cierto? Por persona o por el club o por el equipo completo, sea nuestro, sea del rival, ¿sí? Scouting y transferencias es para hacer una identificación de las promesas y comparar jugadores y búsquedas, no simplemente quedarnos con la información que nos arroja de ver un video, ¿cierto? Sino llevar eso traducirlo a estadísticas, a números y poder decir, bueno, hay una repetibilidad de la forma de competir, o tiene muchas lesiones, o si se compite de esta manera se lesiona y nuestro club compite de esa manera. Entonces, toda esta parte de scouting y transferencia. Y otro sería entrenamiento y fitness, ¿cierto? Ya es orientarlos a hacer entrenamientos más orientados, no hacer entrenamientos generalizados, sino orientados a una forma de hacer o orientados al deportista porque tiene una forma diferente de entrenar, de llevar su competencia. Dale. Bueno, llegando un poco ya al tema de los análisis de partidos, podemos ver dos tipos de análisis, que son datos de evento y datos de seguimiento. Los datos de eventos son lo que conocemos en el fútbol convencionalmente, que es, bueno, posición del balón, tiros de esquina, saques de lateral, saques de meta, tarjetas amarillas, ¿cierto? Pero datos de seguimiento es profundizar un poco más, ¿cierto? Poder hacer un seguimiento del jugador como tal dentro de la cancha. ¿Cuántos pases con la pierna derecha? ¿Cuántos pases con la pierna izquierda? ¿Cuántos pases de cabeza? Entonces ya estamos como profundizando un poco más la generalidad, ¿cierto? Eso lo podemos extrapolar a cualquier deporte, ¿cierto? Dale. Ya esta la puedes pasar, que ya la hablamos un poco. Digamos que ahí pueden ver un tipo de gráfica que, dale atrás, que se genera normalmente. Atrás. Sí, ahí está. La hemos visto mucho, no sé, jugando en los videojuegos, todo que es como cómo describir a un jugador, ¿cierto? Entonces el triangulito dice qué cantidad sobre cada habilidad tiene cada jugador, ¿cierto? Eso sin la ciencia de datos, sin el Big Data en el deporte, no podríamos llegar a generar estos gráficos, porque no estamos midiendo cualidad por cualidad del jugador. Estamos midiendo una generalidad del club, nada más. Entonces por eso es importante los datos. Dale, ahora sí puedes pasar. Bueno, se trabó. Espera. Bueno, ahora vamos ya un poco a contarles de lo que estamos trabajando. La foto de Sarmiento, esperá, ahora tiene que llegar. Está un poco lento. de scouting. Ahí está, scouting, exactamente. Ahí está, ahí llegó. Sí, no, ese es entrenamiento y fitness, ¿cierto? Como les contaba, es un poco el tema de hacer entrenamientos enfocados, no hacer entrenamientos generalizados, ¿cierto? Si tenemos que un jugador tiene sobrecarga, si un jugador entrena de cierta manera, se sobrecarga para el juego del fin de semana, debemos hacer un entrenamiento diferenciado, o debemos hacer otro tipo de entrenamientos, o entrenar de alguna forma porque el rival que vamos a enfrentar el fin de semana juega diferente a lo que hemos venido entrenando, entonces nos toca hacer todo eso. Entonces por eso es bueno el entrenamiento y fitness. Aparte del fitness, el tema de salud. Podemos también hacer la medición de lesiones, predecir una lesión, saber que si la persona se sobrecarga siempre, o decir, bueno, el jugador puede competir nada más medio tiempo porque cuando lo pongo a competir todo el tiempo se exagera, o también analizar su vida, su entorno social, ¿cierto? Cómo vive, dónde vive, si come, si no come, si los días que llega no sé, cuando llega a entrenar y no ha dormido bien, no rinde el fin de semana. O sea, hay muchas variables que podemos entrar a analizar, que se las ponemos a los modelos estadísticos y nos lleva a sacar definiciones. Dale. Ahora un poco lo que hemos estado haciendo en el club, ¿cierto? Entre más conozco las fortalezas y ideas de mi equipo y el contrario, puedo tomar mejores decisiones, ¿cierto? Por eso es importante saber qué medir, ¿sí? Y la idea de cuantificar el fútbol no es directamente sacar la decisión de la persona cualitativamente ni la persona racional, sino darle herramientas a esas personas para que tomen mejores decisiones, ¿cierto? Para acercarles más información para que puedan tomar mejores decisiones. Dale, adelante. Bueno, la oficina está dividida en 3 áreas, ¿cierto? Infraestructura de datos, donde se hace todo el tema de recopilación, almacenamiento, dónde poner disponibles los datos,
Dentro de todo en el club hay un montón de áreas, el área de salud, el área de fútbol, el área la pensión, ¿cierto? Hay muchas áreas que si no hacemos una parte descentralizada, no se hablan entre ellas, entonces no podríamos llegar a cruzar información. Esta primera área, la idea es que todo esté en un lugar y podamos empezar a generar informes a raíz de ello. Análisis y modelos ya es a raíz de todos esos datos que tenemos, empezar a aplicar modelos estadísticos y análisis para generar valor y entregarle a los entrenadores o a los médicos distintas informes para que ellos tomen decisiones más valederas, ¿cierto? O sea, o sus decisiones que tenían, apoyarlas en los datos. Investigación y desarrollo es un poco mirar hacia afuera, mirar en el mundo que se está desarrollando los datos, en el Big Data, en el deporte, y aprenderlo y tratar de interiorizarlo hacia el club, traerlo al club y trabajarlo, ¿cierto? Dale. Y un poco la idea del club, que ahí Alejandra nos puede ayudar un poco con el Estudiantes 2030, ¿cierto? La idea es un club basado en datos, requiere un cambio de mentalidad y de cultura. Todo esto es una idea que se lanzó con Innova, que es una proyección de club a futuro. Todo lo que estamos trabajando no se va a ver reflejado en 6 meses, no se va a ver reflejado en 2 meses, ¿no? Es tiempo, es trabajo, pero se va a ir reflejando de a poco a medida que va saliendo a la luz, ¿cierto? El trabajar con los datos primero se debe cambiar la mentalidad y la cultura de la organización para empezar a trabajar en torno a los datos, ¿cierto? Yo ahí puedo contar la realidad con la que nos encontramos en una de las primeras reuniones en el Country Club de Citibel, que es un espacio enorme que el club tiene para entrenar, donde está la pensión y el colegio de jugadores, donde en realidad los datos estaban dispersos, como pasa en cualquier proyecto de Big Data. Había datos en diferentes programas, había datos en Excel, había datos en Word, había datos en videos, había datos anotados en cuadernos de personas o de entrenadores o de nutricionistas, y lo primero que estamos haciendo, dentro de lo que Javier decía, el área de infraestructura de datos, que no es menor, es tal vez el mayor trabajo que vamos a tener este año, es poner todos los datos en el mismo lugar. Porque nosotros hablamos de Estudiantes 2030 y ustedes hablarán de la perspectiva de sus instituciones a futuro, pero partimos de datos desagregados y analógicos. No todas las instituciones tienen datos digitales. Me imagino de lo que deben estar pensando cada uno de ustedes mirando este proyecto y retrotrayéndose a la realidad escolar o deportiva que ustedes tienen. El primer trabajo es poner todos los datos juntos en una especie de modelo que se pueda integrar. Eso lleva mucho tiempo, para después poder modelizarlos y poder hacer que los datos nos digan algo que no sea observable a simple vista, ¿no? Adelantándome un poco a las preguntas que ustedes pueden llegar a tener en este tema. Sí, ahí te complemento un poco, Alejandra. El club tenía un sistema de recopilación de datos, o sea, un software que compró en algún momento a una empresa y lo tenía. No lo usaba más del 30% de las personas del club. Entonces el club ya había pensado un poco, pero no cambió su mentalidad hacia toda su... El cambio de mentalidad es terrible, y la capacitación, el entrenamiento... Para que empiecen a generar, pero también hay otro que es importante, que es que los datos sean amigables, o sea, la forma de capturar datos deben ser amigables al trabajo de las personas. La idea tampoco es cambiar totalmente lo que está haciendo, sino tratar de llegar a ser un símil a lo que se está haciendo, pero digitalizando esos datos para poderlos tener disponibles. Bien. Bueno, acá tenemos una pregunta que te dejo a vos, Alan, para que puedas contar esta pregunta, porque fue inspiración tuya. Sí, a ver, un poco para desmitificar que somos seres de otros planetas, para desmitificar que todo lo que contamos es de alto nivel de abstracción, la verdad que no. O sea, sí que es cierto que partimos de una visión muy innovadora que heredamos del doctor Bilardo, ¿no? Que todo aquel que es un poco futbolero sabe un poco de sus obsesiones y que en realidad hoy no es más que un análisis que se hace de la misma manera, por decirlo de una manera, pero con mucha mayor potencia computacional o tecnología. La ventaja que tenemos, digamos, hoy en día es que no necesitamos un living room como el que tenía el doctor Bilardo lleno de VHC, sino que con el software adecuado y con
los sistemas adecuados, podemos hacer un uso mucho más eficiente de esa información y del tiempo sobre todo. Por ejemplo, algo que podemos compartir así con Javier es que estamos analizando diferentes sistemas de videoanálisis de partidos para no tener que mirarlos como los mira el doctor Vilardo con una virome en la mano, sino que el sistema automáticamente nos pueda hacer las anotaciones, ¿no? Como técnicamente lo llamamos, es el etiquetado de los movimientos de los jugadores en el video, y acelerar un poco el proceso de análisis y de interpretación de los datos, entre comillas, desestructurados que nos arrojan las filmaciones de los partidos. Entonces es un poco darle preponderancia y hasta, entre comillas, homenajearlo al doctor Vilardo, ¿no? Que es quien nos da ese ADN de club de ser un poquito obsesivos con la información y analizar no solamente los comportamientos internos, sino muy bien, como decía Javi, los comportamientos de los rivales, que como todo en la vida nos permite llegar preparados al momento crucial de las tomas de decisiones dentro del campo de juego. Y hay varias películas, ¿no?, que lo muestran, que los equipos que están adelantados en la táctica, que a priori son un poco más débiles o que no tienen tanto el poderío económico, con estar preparados y un análisis correcto, hace que el resultado venga a favor nuestro, ¿no? Y la verdad que nada, que para mí es un adelantado, como también decía Alejandra, ¿no? El apellido Subeldía también nos riega de este ADN, que por ahí en otros equipos claramente que también existe, ¿no? Sobre todo a nivel europeo y a nivel de punta mundial, existe el Big Data y existe hace años, pero en Sudamérica y tan adelantado no existe. Entonces, un poco lo que venimos a proponer es mostrar que existen nuevas tecnologías que ayudan a que lo que antes se veía tal cual en la foto, que es tan gráfico como eso, hoy no requiere ni de un cassette ni de alguien mirándolo atentamente apuntando, sino que existen las herramientas para que todo esto sea más automático. Pero está claro que lo que él hacía era un trabajo muy artesanal de lo que hoy es el Big Data, muy manual, muy lleno de amor seguramente y con una pizca de locura, porque la verdad que tanto tiempo y tanto sacrificio es muy de mucho tiempo y de mucha atención, pero evidentemente que cuando uno quiere ser el mejor, cuando uno quiere ganar y sobre todo en las competencias deportivas, es muy importante no dejar ningún cabo suelto respecto al análisis, y es esto lo que comentaba Javier, ¿no? De empezar con una visión largoplacista, de dar pasos firmes hacia adelante con la aplicación de la tecnología existente hoy en el mercado, aplicarla en beneficio de quienes hoy enseñan, de quienes hoy entrenan, para tener más información para la toma de decisiones. En este caso vemos representado en una misma persona el técnico, el analista, el científico, todo. En este caso lo que se hace es un trabajo más grupal y más interdisciplinario, en que personas de tecnología trabajan con personas que son profes, con personas que son entrenadores, con personas que son docentes, y claramente esta es una representación de lo que es el Big Data a nivel humano, ¿no? Pero hoy, si el doctor Vilardo estuviera en condiciones de entrenar y tuviera toda la tecnología que hoy tenemos para hacer el trabajo que él hacía, capaz que le hubiésemos agarrado meses de videos y meses de anotaciones de una manera mucho más certera y mucho más automatizada. Bueno, Alejandra, Alan, Javier, hay preguntas, así que si les parece, Marta les va a ir leyendo algunas de las preguntas como para que puedan contestar en este ratito y después seguimos con la exposición. Bueno, les hago unas preguntas que ya estuvieron haciendo.
Como por ejemplo, ¿bajo qué programa o cómo se lleva adelante el registro en cada área? Ejemplo, pone salud, alimentación, deporte, para volcarlo después a esas planillas de datos. A ver, en realidad el primer paso es identificar cómo se registran hoy. O sea, entiendo tu pregunta pensando que querés que te respondamos, ¿usamos un software específico para cada cosa? No, la realidad es que no. O sea, esto como todo proceso tiene su proceso madurativo. Hay, como bien decía Javier, hay algunas áreas del club que tienen algún software, entre comillas, a medida, o un software adecuado a la operación o a los datos que se tienen que registrar, pero la gran mayoría de las veces encontramos Excel, que es como el factor común de las diferentes áreas. Entonces, hay algo que por ahí se conecta, ¿no? Que es el concepto de Big Data contra el concepto de transformación digital. Es importante entender que no hay que cambiar todo de golpe, porque hay que capacitar, hay que aprender, hay que homogeneizar a que todos trabajemos de la misma manera, digamos, ¿no? Para que todo esto sea fluido. Entonces, en nuestro caso, lo que hacemos es, primero, ver cómo están trabajando sobre las diferentes áreas y tomar los datos de donde los dejan. En algunos casos son Excel, en algunos casos son sistemas a medida y en otros casos tienen diferentes conceptos. Entonces, ¿qué puede ser un origen de datos? Cualquiera. Un Excel es totalmente válido. El tema es que de ese Excel haya una estructuración de los datos y luego haya una centralización de los datos, ¿no? Que digamos, del Excel haya alguien encargado, entre comillas, un técnico, que lo pueda mandar de un entorno de un Excel a un entorno de base de datos, para que a partir de ahí haya una copia de los datos de lo que están en el Excel a otro entorno y que ese entorno de base de datos permita hacer diferentes funciones u operaciones que estén más cerca del Big Data que un Excel. O sea, porque hacer Big Data con un Excel es, no te voy a decir que imposible, pero es bastante complicado. Pero se trata de eso, de no, en primera instancia, no cambiar todo por el Big Data, sino que en primera instancia el Big Data se amolda a la forma de trabajo que está actualmente. Después, obviamente, que como todo proceso madurativo puede evolucionar y en un entorno ideal, todos tendrían que tener su sistema a medida o la mejor solución existente posible. Pero en el 99% de los casos no pasa y se puede arrancar desde cualquier Excel, digamos, ¿no? No sé, Javi, si querés añadir algo. No, está bien. Lo que les decía un poco de que es una transformación a futuro. Inicialmente la idea es traducir un poco la forma en que se trabaja, tratar de digitalizar cómo se está trabajando hoy en día, esa estructura, para posteriormente llegar a generar algo que sea único para todo el club. Pero de a poco toca hacer la migración para que tampoco seamos lo que sucede mucho con la tecnología, que es cuando llega un cambio de tecnología abrupto, la gente no tiene la capacitación en ese momento y se llega a una frustración, entonces tampoco se empieza a usar. Entonces la idea es hacerlo periódica, o sea, con despacio para que se capacite la gente y se vaya siendo amigo de los datos, ¿cierto? La idea es que se vuelva amigo de los datos y ya se empieza a generar. Y el mismo usuario después me va a pedir las cosas. Ah, no, vení, hagámoslo de esta manera que me parece mejor, hagámoslo así que me parece. Sí, hasta inclusive si, porque yo dije Excel, ¿no? Pero si fuese algún componente analógico, como si fuese un cuaderno, lo que habría que hacer ahí es nombrar un encargado para que digitalice ese cuaderno, digamos, ¿no? Si vamos de menos a más, mantengamos lo máximo que lo que es la operación actual de cómo se trabaja y detectar a aquellas personas que tengan el interés, que tengan la formación o que se quieran formar para que poco a poco todo lo que es analógico vaya pasando a lo que es digital. En el equipo de Big Data del club está Alan, está Lucas y está Javier, que son científicos de datos, y tenemos un profesor de educación física que entiende de Big Data, pero que hace un poco lo que dice Alan, va al terreno y observa, documenta la observación. Y otra cosa que quería decir, que hay un tema que mencionó Alan, que es la etiqueta, el etiquetamiento de los datos, que todos llamemos a la misma cosa de la misma forma, que cuando yo cuente un poquito la parte de educación,
lo voy a poder decir con más expertise, porque acá de deportes no sé tanto, pero que todos llamemos, no sé, interacción a lo mismo, intercambio a lo mismo, comunicación a lo mismo, porque si uno pone datos con una etiqueta y otro pone el mismo dato con otra etiqueta, no va a poder machear un dato con otro, con lo cual ahí también tenemos el cambio de mentalidad que mencionaban los chicos respecto de poder tener integración de los datos de las diferentes áreas. Claro. Hay una pregunta que se refiere a qué herramientas de recolección de datos son las más utilizadas en el entorno deportivo. Perdón ahí, Marta, perdón que me debo bajar de la red, ya Alan y Alejandra continúan con ustedes. Muchas gracias por participar y nos vemos más adelante. Si Javier, Bueno, gracias por gracias. tus aportes y por haber Gracias, estado Javier. presente. Muchas Dale. gracias. Ya nos había avisado, Javier, estaba con aviso. Perfecto. Alan recién lo mencionó, ¿no? Que pueden arrancar Sí. con cualquier herramienta. No sé, Alan, si hay algo que no hayas dicho que quieras terminar o completar. A ver, en el mundo de la tecnología no está nada escrito, todo requiere su análisis. La verdad es que, por ejemplo, para citar un ejemplo claro, todo depende con las tecnologías que se trabajen hoy. No es lo mismo trabajar con entorno Office, por ejemplo, que ya Office te da soluciones para tener todo más integrado, que trabajar con otro tipo de soluciones. O sea, antes de elegir la tecnología hay que hacer un relevamiento de cómo se está haciendo todo, para que al final esté todo lo más integrado posible. Ahora, si se comienza desde cero, hay que tener en cuenta si hay presupuesto o no hay presupuesto para invertir, qué hay contratado previamente en la organización, pero desde ya que en todo lo que es la tecnología existen tecnologías gratuitas, llamadas open source, que se pueden utilizar para comenzar a aprender. Yo particularmente vengo del mundo de la programación y dentro de lo que es la explotación y la gestión de los datos, lo más utilizado es Python como lenguaje de programación, después todo lo que es base de datos SQL como información estructurada, y a partir de ahí utilizar diferentes herramientas para visualizar los datos, ¿no? Que pueden ser como Power BI, Tableau o estas. Después, si se necesita hacer un análisis un poco más profundo, estaría bien utilizar el lenguaje de análisis de datos R, como así también Python, como mencioné anteriormente. Pero, de nuevo, hay que ver muy bien qué tipo de datos vamos a mover, porque no es lo mismo mover datos de bancos que datos de fútbol, que datos, o sea, todo requiere su análisis. Lo que sí está muy bien es ver cuál es digamos, el desafío que se tiene. Estamos en Excel y necesitamos migrar a algo mejor, ya tenemos la base de datos y tenemos que analizar sobre las bases de datos. O sea, la respuesta es muy buena y es muy amplia. Pero si quien preguntó puede hacer un poquito más de detalle, sin problema le podemos responder. Pero bueno, creo que con este paneo general Perfecto. Alejandra, ¿querés continuar o hago una pregunta más? Depende de tu tiempo. No, como quieras, si querés una pregunta más y luego seguimos. Bueno, una de las preguntas es ¿cómo manejan la privacidad de los datos? Déjame compartir mientras están las preguntas y luego sigo, Marta. Bueno. A ver, básicamente en primera instancia lo que se hace es tener un protocolo de transferencia de los datos. O sea, la Big Data sí o sí nos obliga a mover los datos de un lado al otro haciendo copias. Entonces, tenemos que entender los diferentes contextos. El primer contexto se denomina el contexto transaccional, que es en el que el usuario que carga los datos los almacena, ¿no? Que es el que utiliza, digamos, la línea de frente de los datos, que es el que va al campo, que es el que registra los datos. Después eso pasa a un entorno más analítico. Y ahí básicamente entra como en un cofre, porque ya no tiene contacto con el exterior, ya entra en un contexto de científico de datos, ya entra en un contexto de análisis de datos. Y ahí, ¿cómo funciona? Nosotros como científicos de datos atendemos a diferentes clientes internos, que son
los directivos, que puede ser un técnico, que puede ser alguien muy específico. O sea, nosotros, si bien servimos a toda la institución, tenemos clientes específicos. Entonces, a partir de ahí lo que hacemos es tener la máxima rigurosidad en lo que es la seguridad informática. O sea, que llevamos a nuestras bases de datos a lugares con mucha protección, con mucho backup y sin ninguna salida al exterior. Y a partir de ahí, de todos los datos que son crudos, brutos, por decirlo así, que son el acumulado de todo el histórico de datos que nos interesan hoy y los que no nos interesan hoy, pero nos pueden interesar mañana, los guardamos en un cofre y los vamos sacando a cuentagotas a medida que vamos diseñando diferentes métricas o KPIs, como se dicen, para mostrarle a los clientes finales lo que ellos necesitan saber. Obviamente, si que trabajando en nuestro entorno de cofre encontramos que hay un dato relevante o un insight que tenemos que servirle a nuestro cliente final, lo sacamos para decir, mira, si además de todo lo que tenés en cuenta esto, tenemos un porcentaje mayor de eficiencia a ganar el partido, lo vamos a sacar. Pero básicamente es todo lo que... A ver, estamos en un club de fútbol que las estadísticas de pase no son determinantes a nivel de privacidad. Ahora, el análisis clínico de una persona ya cambia. Los movimientos bancarios de una persona ya cambian. Entonces, hay que tener en cuenta el contexto de dominio en el que estamos trabajando. Yo, por ejemplo, trabajo en banco también, trabajo con todo, son tarjetas de crédito. Ahí hay un trabajo diferente de seguridad informática y de privacidad de los datos respecto al deporte y a la educación. Pero bueno, una cosa es un análisis matemático para ver hasta cuánto podés pagar de seguro en base a tu tarjeta de crédito, que es algo que no puede salir, o un análisis clínico, y otra muy diferente es si un jugador corre más rápido por izquierda o por derecha, que digamos, los interesados son distintos. Pero básicamente lo que se hace es tener muy claro quiénes pueden acceder a la información, qué permisos tienen, y de las copias de seguridad que se hacen de esos datos, en qué servidor se almacenan, para que no esté en el servidor de mi amigo de la vuelta, sino que estén en servidores de empresas multinacionales que tengan todas las certificaciones y todos los resguardos necesarios para que esos datos no salgan a la luz a personas que no correspondan. Perfecto, Alan. Seguimos, Ale, ¿sí? Dale. Vamos a la segunda parte. Muchas preguntas, mucho interés. Sí. Este tema, nosotros tratamos de llevarlo al a la mayor posibilidad de concreción. Esperen que veo que no lo están viendo. Ya vuelvo a compartir. Lo tratamos de llevar a la mayor posibilidad de concreción, pero es un poco abstracto. Por eso las preguntas ayudaron a bajar a detalle algunas de las experiencias que nosotros ya estamos teniendo, ¿no? Bueno, pero como una segunda, ¿se ve, no? La presentación en grande. Sí. Está ahí. Sí, Como sí, una segunda posibilidad de cómo pueden servir los datos, y acá corro un poquito al club porque es temas de mi experticia profesional, pero que un poco va a lo mismo que decía Alan, porque tenemos los mismos problemas, que los datos están desagregados, que los datos son analógicos y no digitales, que los docentes no suelen tomar nota de todos los eventos que pasan en una clase, que un docente anota de una manera y otro anota de otra. Los problemas que los chicos comentaban que pasan en los deportes y en el fútbol, pasan en la educación. Con lo cual, yo voy a mencionar algunas propuestas, algunas mejoras que puede tener un docente tomando data y haciendo algún análisis del tipo Big Data, pensando más que nada en mi experiencia profesional de educación a distancia, que la educación a distancia tiene que ver con una educación mediada digitalmente que tiene como, y retomo un poco las preguntas que se hacían posteriormente a la exposición de los chicos de Big Data y Deporte, que tiene ya una integración de la propuesta educativa en un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Uno de los más utilizados es el entorno Moodle, que media toda la propuesta de enseñanza. Con lo cual lo que yo les voy a contar es un trabajo de consultoría que hacemos desde algunas empresas de Cava que instalan y trabajan con un entorno Moodle y que toman
con una idea de Big Data los datos del entorno Moodle. Entonces, poder trabajar en este nivel tiene mejoras para la institución, mejoras a nivel de planes de carrera y curricular, mejoras a nivel de trabajo docente y mejoras a nivel de trabajo de estudiante. Y a eso les voy a contar un poco en esta parte de la charla. ¿Para qué puede servir el Big Data en educación? Básicamente un poco se repite lo que dijimos antes, para poder aprovechar toda la información que un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje recolecta de manera diaria por cada evento, cada transacción que se genera entre el estudiante y los alumnos, entre los alumnos entre sí, perdón, y entre el docente y los estudiantes, y entre los docentes entre sí, para poder mejorar la propuesta de enseñanza. Para poder anticiparnos a los problemas, el problema básico que trata de resolver o de anticipar el Big Data es el problema del desgranamiento. O sea, poder intervenir, poder anticiparnos al evento, a la situación de que un estudiante deje el curso, poder darnos cuenta anticipadamente que va a dejar el curso o que va a dejar la carrera y poder intervenir lo que se llama una alerta temprana, poder tener una alerta temprana de que ese alumno, de que ese estudiante está dejando de participar como el cronograma o el plan curricular espera y poder intervenir antes de que deje. Esa es la idea básica con la que se está trabajando el Big Data hoy. Y para poder, como dice la última pregunta, mantener y acrecentar la matrícula de una universidad o de una carrera. ¿Para qué puede servir para los estudiantes? También es muy interesante que el estudiante puede tener información sobre su desempeño. Por ejemplo, comparándose respecto del desempeño promedio. ¿Cuánto es el desempeño promedio de los estudiantes de este curso? Ahora voy a mostrarles algunos gráficos. En comparación a eso, ¿cómo es mi desempeño? Por ejemplo, voy una semana atrasada en la lectura. Voy una semana entregando tarde los trabajos. Tengo una media de notas de 5 y el promedio del curso tengo una media de notas de 7. Ese desempeño del participante respecto del desempeño de los compañeros le puede dar una idea al estudiante, por supuesto, de cómo está respecto al promedio y de si puede hacer un esfuerzo o debe pedir ayuda. Porque ahí está el tema. ¿Solo puedo llegar al promedio o necesito ayuda? Y ahí, en lo que es educación a distancia, o educación en general, y educación a distancia en particular, tenemos el trabajo del tutor. Por ejemplo, estoy 2 puntos abajo del promedio, solo no puedo llegar a terminar este curso. Tengo que pedir ayuda. ¿Para qué me sirve al docente? Bueno, para poder ver lo que se llama la curva de Gauss, si tengo el 60% de los alumnos dentro de la propuesta, y si tengo el 20, el 30, el 40 fuera de la propuesta en entrega de trabajos, y dónde tengo que intervenir. Tener como un mapa, así como mostraba recién Javier y Alan, un mapa de calor de por dónde van los jugadores. En educación y educación a distancia también tengo un mapa de calor de por dónde van los estudiantes. ¿Me van siguiendo en este tema o tengo que intervenir? Es muy difícil, está dentro de su zona de confort la complejidad de esta actividad. O sea, fíjense que en el fondo el Big Data ofrece dashboard o panoramas de información que más allá del contenido sirven para poder intervenir en áreas de vacancia o en áreas de intervención propuestas. Entonces al docente le podría servir para ver, ahora les repito, les voy a mostrar algunos esquemas, les podrían servir para ver si en este tema los estudiantes me siguen o tengo que bajar el nivel de profundidad. Y a los directivos, o sea, el nivel institucional, les sirve para entender cómo trabajan sus docentes. Una cosa básica, el docente entra al entorno virtual donde se encuentra con el estudiante. A mí me ha pasado, seguramente a muchos de los que están acá les va a sonar la sigla que voy a mencionar. Normalmente trabajo mucho con la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Y me ha pasado evaluar propuestas de posgrados a distancia donde uno entra al entorno virtual de enseñanza y aprendizaje y se da cuenta que el director de la carrera hace 3 meses que no entra al entorno, o los docentes hace 2 meses que no entran a contestar preguntas de los estudiantes. Entonces, hacer este seguimiento tipo, yo a veces le digo a los docentes como las miguitas de pan del cuento de Hansel y Gretel, era una especie de seguimiento de por dónde iban Hansel y Gretel visitando a la abuela. Ese seguimiento artesanal
se puede hacer con el entorno virtual y es muy interesante que el directivo sepa qué es lo que está pasando con sus docentes, con sus coordinadores de carrera y con sus estudiantes. Bueno, acá hay una especie de panel donde podemos ver qué eventos podemos seguir en función de cada uno de los criterios que nos permiten entender la calidad de una carrera y la calidad de una propuesta de enseñanza. Si quiero ver a los estudiantes, puedo ver el estado de las calificaciones, el estado de avance en los cursos, en las actividades, y algo que los entornos virtuales muestran de manera automática hoy, que son los estudiantes en riesgo. Si alguno de los participantes de la charla trabaja con Moodle o con alguna de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, verán que semanalmente les aparece un reporte de estudiantes en riesgo. ¿Por qué? Porque no entraron al entorno, porque no contestaron las actividades, porque las actividades que contestaron no tienen la nota promedio del resto de los alumnos, porque no hicieron preguntas. Entonces hay una especie de métrica, hoy Javier hablaba de métrica en términos de deporte, también hay métricas en términos educativas, esa métrica me genera un estándar que si el estudiante está por bajo de ese estándar, le llega un reporte al docente. ¿Para qué? Para intervenir como una alerta temprana, para poder generar alguna acción proactiva que permita que el docente intervenga antes de que el alumno se vaya. Porque una vez que se va, está fuera de la intervención institucional y de la intervención docente. Bueno, y acá hay otra serie de eventos, actividades realizadas para obtener el título, qué tipo de actividades siguen los estudiantes, qué calificación obtuvieron en las actividades y si entregaron o no, y el estado de avance. En la metodología de seguimiento docente, el grado de participación de los estudiantes en los cursos de esos docentes. Uno podría tener un dashboard a nivel, cuando digo dashboard, digo como una especie de panel de control, a nivel institucional, que le digan al directivo de una institución educativa cuáles son los cursos, qué docentes están en los cursos que tienen más estudiantes inscriptos. Uno podría decir, bueno, nosotros trabajamos en general con una idea de semáforo. Vale, ella siempre está en la esquina de cuando llegás por Rivadavia, San Pedrito y doblás. Una dirección. Ahí está. Quería decir, uno podría tener un dashboard a nivel institucional con esta idea de rojo, amarillo y verde, con cursos en rojo, que es cursos aquellos en los que los docentes tienen más problemas, en los que los tutores o directivos deberían intervenir. Cursos en verde, donde no habría que intervenir rápidamente, y cursos en amarillo, donde uno podría marcar, otra vez esta idea de la zona de calor que mencionaba recién Javier y Alan, y cursos en amarillo que son cursos que están bien, pero que están decreciendo en el nivel de interés. Les voy a mostrar algunos gráficos para llevar esto a un nivel mayor de detalle. Fíjense, voy a correr esto. Estos son ejemplos de datos que se obtienen a partir de cursos en el entorno educativo Moodle. Se los voy a escribir en el chat. Esperen un segundo, a ver si yo pudiera escribirle a todos. El entorno educativo del que estoy hablando es este. Moodle, ese es el entorno del que hablo. Hay muchos entornos educativos. Los datos que yo estoy mostrando se obtienen de ese entorno. Fíjense el de arriba, por ejemplo. Ahí cabe destacar, Ale, que es una tecnología open source. Exactamente, es una tecnología libre, exactamente. Se necesita cambio cultural, se necesita mentalidad digital, se necesita un cambio en el modelo de enseñanza, pero si alguien enseña a partir de un entorno virtual, estos datos son datos libres. Entonces, fíjense, por ejemplo, a nivel institucional uno podría tener un gráfico como este, un gráfico de torta, donde tengo 199 alumnos que no completaron el curso y 81 que sí. Fíjense, hay 3/4 partes de los alumnos que no completaron. Acá rápidamente, si uno es directivo, se da cuenta que en este curso hay un problema, porque tengo el 3/4 partes de los estudiantes que se desgranaron, desertaron de ese curso. Después puedo tener, y esto también lo decía Alan, la visualización de los datos en el Big Data, sobre todo en educación. Entiendo que en todas las disciplinas, en educación es importantísimo poder generar una visualización amigable, porque también puedo tener los datos, digamos, en texto, pero esto no me dice tanto como esto de arriba, que son los datos en un gráfico donde veo que rápidamente
tengo que atender el espacio naranja. Fíjense acá, tengo datos en formato de tabla, y acá puedo ver, por ejemplo, quiénes son los profesores de cada curso, cuántos alumnos se matricularon y cuántos accedieron. Fíjense, por ejemplo, este primer curso. Se matricularon 80, accedieron 68 de los 80, con lo cual ahí ya perdí gente. Y finalizaron 4. O sea, de los 80, finalizaron solo 4 personas, 76 no finalizaron. Entonces acá yo podría ver, lo podría poner en un gráfico de torta o de barra, pero más allá de la visualización, puedo ver que este señor, Marcus González, que por supuesto son nombres de fantasía, tiene un grave problema, porque tiene un bajo índice de finalización de sus cursos. Voy a mostrarles otros un poquito más complejos más adelante. Acá puedo ver algo un poco más, si ustedes quieren, detallado. Fíjense, tenemos en este curso Matemática Aplicada 5 foros. No sé si todos están familiarizados con las herramientas de educación a distancia, pero foro es una herramienta de Moodle donde el docente pone una consigna y puede poner de manera obligatoria que los estudiantes participen con alguna idea, que discutan, que resuelvan un problema, que hagan preguntas. Pero la idea del foro es básicamente la idea del foro de los romanos, que todo el mundo participe y que todo el mundo pueda ver todo. Entonces, fíjese, tenemos 5 foros con 256 visitas de los estudiantes y solo 42 del profesor. O sea, o el profesor está interviniendo poco, porque puedo entender que hay mucha diferencia entre lo que los estudiantes dicen y el profesor dice. En los últimos 7 días contestó 0 preguntas y entró solo una vez. Esto me podría dar idea de el desempeño del docente. Por supuesto que es cuantitativo, por supuesto que sabemos que en educación los datos cuantitativos son relativos, pero para el director de la carrera o para el director de la institución, esto me da cierta tendencia de cómo funciona cada profesor. Acá puedo ver el desempeño del profesor. Fíjense que tengo 185 alumnos y solo 2 alumnos en riesgo, con lo cual puedo decir, este docente trabaja muy bien, porque solamente 2 de 185 tienen alguna métrica que me permite definir que están en riesgo. La nota promedio es 8,75 de un total de 10, con lo cual puedo decir, bueno, perfecto, este docente tiene una alta nota promedio. El tiempo de conexión en los últimos 30 días es de 180 veces, o sea, está bastante seguido, y se conectó 42 veces al Moodle en los últimos 30 días. Con lo cual puedo hacer un seguimiento a manera de panel de control. Retomo otra cosa que decía Javier y Alan. Tengo que decidir de todo el menú de datos que me genera una tecnología como esta, ¿qué quiero ver? Porque no puedo ver todo de todos los docentes todo el tiempo. Entonces ahí hay, otra vez, como los chicos están trabajando en estudiantes, una consultoría, un trabajo de asesoría a nivel institucional, para ver de todo el universo de datos. Acuérdense la diapositiva del principio de todas las piezas sueltas y que después se iban ordenando, de toda esa cantidad de eventos y de datos inespecíficos, con cuáles me quedo, y esto es en función del modelo pedagógico de la institución, del tipo de cursos, de la cantidad de alumnos, de si es una institución primaria, secundaria o universitaria. Ahí se mezcla para nosotros con temas más filosóficos, que también los hay en los deportes y también los hay en la educación. ¿Con qué me quedo de todos los datos que me arroja una propuesta de enseñanza mediada? Esperen que quiero mostrarles algo más. Fíjense, acá hay todavía algo mucho más específico. Acá tenemos, por ejemplo, a nivel de lista, cuáles son los tipos de actividades a distancia que tienen diferentes cursos. Entonces yo podría decir, por ejemplo, de todos los cursos que tengo, solamente 3 cursos y 54 materiales usan cursos en formato SCORM, que es un formato específico digital que me permite trasladar los materiales educativos de un curso a otro. ¿Por qué solamente 3? En cambio, 54 usan foro, hay 548 foros en 54 cursos. Y ahí yo podría decir que cada curso tiene 10 foros. No es mucho 10 foros en un curso, y 3 solamente tienen materiales educativos. Ahí podría hacer inferencias respecto del panorama de los cursos. Y acá, el gráfico de interacción que aparece arriba a la derecha,
me muestra con un gráfico de lo que se llama análisis de redes sociales, que también hay en fútbol esto, quién se comunica con quién. Y en función de quién se comunica con quién, el nodo, o sea, los redondelitos, son más grandes y los vectores son más gordos. Esto la tecnología lo puede sacar en función de la comunicación. Fíjense, acá tenemos un tutor, yo sé que este es un tutor, lo que pasa es que lo cambiamos los nombres, que se comunicó tanto con los estudiantes que el nodo empezó a ser más grande. Porque yo puedo ver a simple vista que contestó la pregunta de todos, porque los vectores van y vienen de él a cada uno de los estudiantes, y la respuesta a cada estudiante hizo que se ampliara su nodo. Y acá tengo María Rocío, que está fuera de esta actividad, sin saber de qué se trata la actividad, sin saber de qué contenido estoy hablando, y sin saber de qué tipo de edad tienen los alumnos, ni nada, yo me doy cuenta que esta persona está fuera de la red. ¿Por qué está fuera de la red? Porque la estrategia, la visualización, me la muestra separada del resto. Solamente se comunicó con Graciela, pero fíjense que no fue de ida y vuelta. María Rocío le mandó, no sé si se ve bien, porque la flecha es solamente unidireccional, le mandó un mensaje y no tuvo respuesta, cuando muchos de los otros son de ida y vuelta. Entonces, a partir de la visualización de la estadística, uno podría inferir cómo es el modelo educativo de una institución. Por supuesto, estoy hablando de educación a distancia, estoy hablando de un entorno virtual, que todos los eventos que se presentan en el entorno dejan rastro digital. Porque si en lugar de esto fuera una clase presencial, yo tal vez podría ver a María sentada en un costado, pero no puedo saber qué es lo que está pasando. En cambio, en la digitalización del entorno, puedo verlo de una manera más trazable. Los datos me dan trazabilidad, me permiten ver qué pasó a lo largo del tiempo con esas personas o con esos eventos. Lo último que quiero contarles es que el Ministerio de Educación argentino tiene una página con datos estadísticos. No a este nivel de detalle de las propuestas educativas, por supuesto que no, pero tiene, y les voy a mostrar cómo está armado, tiene datos estadísticos del nivel inicial, del nivel primario, del nivel secundario y del nivel superior. No son datos a detalle, son datos generales, pero el tema de tener datos es un tema importantísimo para las instituciones, para los clubes, para los ministerios, para los estados. Con lo cual existe una página del Ministerio de Educación, que yo les puse antes el link, y acá está un poco el armado de la página, que es un sistema integrado de consulta de datos e indicadores educativos, que depende del Ministerio de Educación de la Nación, y que es una plataforma interactiva que permite consultar datos. Hay mucho de lo que pasó en la pandemia, hay muchos, por ejemplo, datos de conectividad educativa, por área, por sector, por nivel, de conectividad vía celular y vía PC, de dispositivos compartidos en las familias. Hay muchos datos que pueden ser de interés, si alguno está interesado en este tema, que pueden aparecer en esta página. Bueno, esto es todo, así que ahora voy a dejar de compartir para que puedan hacer las preguntas que quieran, así nos podemos ver mejor. Perfecto, Ale, muchas gracias, Alan y Ale. Bueno, sí, hay varias preguntas que han quedado y algunas nuevas, así que ahora Marta sigue con Sí. preguntas. Sí, hay una pregunta que quedó de antes, en donde dice que si actualmente se toman decisiones deportivas en tiempo real, por ejemplo, basándose en datos biométricos y del dispositivo, y de hacerlo, ¿qué herramientas se están usando? Esa es para vos, Alan. Habría que hablar con los directores técnicos que están al lado de la línea de cal. Pero entiendo que se usan, digamos, información de GPS. Nosotros integramos información de todo lo que son los GPS, que son estas bandas que los jugadores utilizan durante los entrenamientos y los partidos. Pero a nivel biométrico, que un entrenador tenga una tableta o algo similar, nosotros desde el área de Big Data no tenemos conocimiento dentro de lo que es estudiantes. No, yo creo que no, en Argentina me atrevería a decir. Claro. Esto por En información. Europa no sé. En Europa, por ejemplo, a veces la lista yo he leído que la lista de penales o el orden de patear o alguna cosa se define
No sé si por Big Data, porque el talento y el espíritu del DT no es el Big Data, es la decisión. El Big Data ayuda a tomar decisiones, no toma ninguna decisión de nada. Entonces me parece que puede haber, he leído en alguna situación, algunos clubes en Europa que están más direccionados a tomar decisiones por Big Data. En estudiantes no, porque de hecho el proyecto es muy nuevo, y todavía no hay ninguna intervención puntual de nuestro DT. Y no está hecho a nivel de fútbol profesional, está hecho a nivel de fútbol amateur, que fue una cosa que nos pidió la directiva del club que fuera así. No en estudiantes, no sé si en Argentina, me atrevería a decir que no, Alan. Sí, pero ahí hay algo que tiene que ver con las B que vos comentabas, Ale. O sea, tiene que haber un volumen de datos lo suficientemente grande como para que el patrón que se está analizando cambie en poco tiempo. Y Claro. eso es lo que me hace pensar que no. O sea, en tiempo real seguro que las decisiones se toman, pero no sobre los datos en tiempo real. ¿Qué es lo Claro. más en tiempo real que puedo llegar a pensar que se puede utilizar? Cantidad de pases hechos en los últimos 10 minutos del partido en el campo rival, por ejemplo. Pero es información que está disponible en cualquier periódico. Entonces, es algo que es cuestión no tanto de la infraestructura de Big Data del club particularmente, sino que al ser información que se crea en un entorno público mirado por miles o millones de personas, como puede ser un partido de la Champions League, no tiene tanto que ver como con qué trabajo hace el equipo de Big Data con esos datos, sino con la interpretación del propio técnico de los datos que circulan alrededor de los eventos, como decía Ale, del partido. Pero no, la Big Data no toma ninguna decisión. De hecho, es un poco si se quiere, entre comillas, un poco la fricción que hay con los entrenadores en el primer punto, ¿no? De esto viene a tomar decisiones por mí, y la realidad es que no. Lo que decimos nosotros es que somos un equipo de servicio que pone a disposición datos que hoy no se visibilizan, como bien mostraba Ale con el tema de los Rastis, para verlo de una mejor manera. Pero la respuesta para mí es no en base a la Big Data de cada club, sino a la información que el técnico puede llegar a ver de diferentes fuentes. Perfecto. También hay otra pregunta relacionada también a esto de los jugadores, que pregunta de qué manera se recolectan los datos del comportamiento de un jugador cuando está jugando. Bueno, también hay que tener en cuenta la cantidad de profesionales que rodea el plantel. Muchas veces nos encontramos con psicólogos, con nutricionistas, con fisios, con kinesiólogos, con gente técnica, hasta con coach, que hacen un poco las veces de sostén. Y la realidad es que con cada uno vamos trabajando en su forma de entender cómo trabajan. Si alguno anota en una libreta, tratamos de entender cómo se estructura la información en esa libreta y cómo, entre comillas, etiqueta los datos, cómo es que etiqueta un sobrepeso, cómo etiqueta una depresión, cómo etiqueta una falta de desayuno, y a partir de ahí se va haciendo una consultoría para entender en principio cuál es su dominio de control, cuáles son los atributos que mide y en qué valores lo mide, como puede ser la altura, el peso, la fuerza de un músculo o la calidad de su alimentación o de su psicología, y a partir de ahí tratamos de, como hablábamos antes, si están en un entorno analógico como puede ser un cuaderno, llevarlos a un entorno de Excel, que pueda haber una persona que junta los datos de todos los profesionales y se lleva a un entorno digital para analizarlo. Entonces, no sé, en nuestro caso, por ejemplo, en estudiantes tenemos muy buena información respecto a partidos, goles, asistencias, scouting y lesiones, pero en cuanto a recuperación de lesiones y en cuanto a nutrición y psicología, tenemos Excel. Entonces, lo que termina pasando es que es un poco heterogéneo los orígenes de los datos. En el ideal, seguro que clubes de Europa tienen algo, una plataforma unificada, que es lo que planteamos nosotros como objetivo y como visión en estudiantes, pero digamos que si lo sacamos del contexto europeo, que es como entre comillas el ideal, lo importante ahí es tener en cuenta todos los orígenes de datos, tanto analógicos como digitales.
Perfecto. Yo voy a hacer una pregunta que no sé si vos ya la contestaste, porque no entiendo mucho de todo lo que están hablando, es muy específico, pero hay una pregunta que dice si están utilizando bases SQL o NoSQL o ambas, y qué herramientas de visualización utilizan. Vale, sí, lo que quiere decir es si utilizamos datos estructurados o no estructurados para el análisis, ¿no? Básicamente si es relacional o no. De momento estamos utilizando todo relacional porque estamos estructurando en un deporte en particular y en categorías en particular. Si trabajaríamos con todos los deportes y con todas las categorías a la vez, sí que utilizaríamos un esquema NoSQL, como bien lo planteas vos. Igual es una pregunta ultra técnica, igual no hay problema, la respondemos. Pero nada, por el dominio del problema o de la solución que intentamos resolver, y como estamos en un entorno de pasar de analógico a digital y armar una plataforma que integre todo, utilizamos SQL. Sí, de momento utilizamos SQL 100%, y respecto a lo que son las visualizaciones, a veces hacemos visualizaciones a medida y a veces utilizamos herramientas como puede ser Power BI. Pero no innovamos mucho respecto a las herramientas que utilizamos, sino que sí innovamos en el análisis y en la forma de recolección. Perfecto. Bueno, solo quiero hacer una pregunta personal, Alejandra, respecto a la parte educativa. Vos hablaste mucho de este Big Data en la parte digital, en la parte que se estuvo trabajando, pero esto también se trabaja en todo lo que es la presencialidad y en el trabajo de campo. Me imagino que se habrá trabajado, ¿no? El tema ahí, Marta, es que un poco lo que decíamos, el dato para que sea Big Data tiene que ser digital. Entonces Sí. ahí el tema de la recuperación del dato es difícil. Es difícil Claro. en la virtualidad, ¿por qué? Porque aunque hay un entorno, yo mencioné Moodle, pero hay otros, que un poco integra todos los datos, el docente no solamente usa Moodle para enseñar a distancia, usa un Excel de seguimiento de notas, tiene un cuadernito, tiene la fotito de cada estudiante. Entonces, la verdad que el gran tema del Big Data en la presencialidad es la recuperación del evento. Porque vos das una clase presencial, te fuiste de la clase, ¿y cuántas veces cada estudiante levantó la mano? Vos te lo olvidaste. Claro. ¿O cuántas preguntas hizo cada uno? ¿O qué nivel de preguntas hizo? En general uno se olvida esos detalles. Entonces te diría que el gran tema del Big Data en la presencialidad es la recuperación de los eventos para poder hacer esto que yo decía que es re importante, que es la trazabilidad. La realidad es que la presencialidad es difícil. Podríamos empezar, no sé, recuperando la libreta de calificaciones de cada docente, pero aún así deberíamos filmar todas las clases. Un poco pasa como con los partidos, filmar todas las clases, etiquetar los eventos de las clases y después tener, como los chicos hacen con los videos de los partidos, que etiquetan, no sé, con cuántas veces le pegó con la derecha, con la izquierda, hizo un pase para atrás o hizo un pase para adelante, hacer lo mismo con la clase presencial. Deberíamos empezar por ahí, me parece medio una barbaridad pensar en eso. La educación a distancia es una plataforma más posible y aún así es muy difícil, porque los datos son muy desagregados y porque cada docente tiene su propio criterio. Entonces, establecer un etiquetado común y establecer una métrica común en una institución, la pandemia ayudó mucho a eso. Yo trabajo en un colegio secundario donde hasta tenemos un sistema de evaluación online, impensado antes de la pandemia, pero para eso tuvimos que unificar las métricas. Entonces, si esa es una tendencia, podría empezar a hacerse, pero yo lo veo difícil por la propia lógica de la disciplina de la enseñanza presencial, ¿no? Perfecto, contestado. Bueno, Alejandra, no hay más preguntas relacionadas al tema. No sé, Mirna, si vos querés hacer alguna pregunta a los chicos. No, la verdad que fueron bastantes, la verdad que una alegría la participación, se ve que interesó muchísimo el tema porque nos llamó la atención que hubo varias preguntas y eso es muy lindo porque es lo que buscamos, ¿no? Que para eso están quienes vienen a brindarnos generosamente de toda la información que tienen. Así que les agradecemos, no sé, Ale y Alan, si quieren agregar algo.
Si no, bueno, vamos finalizando la jornada. No sé si quieren agregar algo antes, más allá de que no hay preguntas. Yo le agradezco a Alan de nuevo en público, lo hice ya en privado, pero le agradezco en público que ya es medianoche y está totalmente interesado en la charla, así que muchas gracias, Alan, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, Alan, Gracias, es verdad, está Alejandra. muy lejos y conectado acá, totalmente concentrado. ¿Qué hora es allá, Alan? 1:30, 1:25. Ya mi novia está durmiendo, pero mejor, así puedo atenderlos tranquilo. Alan está con mucho café, mucho café encima, para estar despierto. Sí, la verdad que sí. No, pero bueno, son temas de interés y al final está bien un poco devolver, ¿no? Yo soy de la creencia de que al haber sido hijo de la educación pública, devolver es un poco el compromiso, ¿no? Después de uno que se formó sin tener que pagar nada y después de venir a estudiar acá a Europa, lo costoso que es, más allá del desarraigo, sino económicamente tener que pagarte un máster y todo eso, uno lo valora mucho más. Entonces para mí es un poco, no sé, el legado que me dejó la facultad de, después de mi carrera de emprender y estudiar, siempre mucha gente me tendió una mano y para mí es un placer siempre estar, siempre que puedo, no sé, aportar, si es que aporto, así que no, encantado. Gracias a ustedes. Súper Gracias. valorable, Alan, tus palabras y el gesto. Bueno, recuerden que la jornada queda subida al canal de YouTube de Deportes BA, así que pueden verla, compartirla cuando gusten y van a recibir certificado en los próximos días. Cuando haya alguna dificultad que no lo reciban o lo que fuera, nos pueden escribir a cienciasdeldeporte@buenosaires.gov.ar. Y bueno, mil gracias, Alan, mil gracias, Alejandra, de verdad por la generosidad de haber participado en el día de hoy y habernos brindado tanta información. Gracias, a todos Ale. por la presencia. Adiós. Hasta Gracias, la Ale. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao a todos. Muchas gracias por venir. Hasta la próxima. Gracias. Chao, gracias.